amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo una actividad que yo sé que les va a encantar. Vamos a estar pintando una de las obras que es súper querida por todos nosotros y muy famosa alrededor del mundo. Es la pieza de La Noche Estrellada del artista Vicente Van Gogh. Así que sigue viendo este video donde sabrás más sobre los materiales que vamos a utilizar y el procedimiento. Ven y pinta conmigo. El boceto lo puedes descargar desde mi página de Facebook. Lo encuentras en la carpeta de las actividades. Puedes imprimirlo y trazarlo sobre una hoja. Te recomiendo papel para acuarela o para pintura acrílica, o también puedes utilizar alguna cartulina. Ya una vez que tenemos nuestro trazo, ahora los pinceles. Utilizaremos pinceles de punta redonda, como el número 2 y número 3. Busca pinceles que sean para pintura acrílica y no para acuarela, ya que los de acuarela son mucho más blanditos. También necesitamos una servilleta y un vasito con agua o puedes utilizar cualquier otro refractario. Necesitarás también un godet o un platito para mezclar y cinta adhesiva para pintor. Esta cinta tiene menos pegamento que otras y es más fácil desprender del papel sin arrancarlo. Te recomiendo que también tengas a la mano la imagen que vamos a pintar para que puedas ver más detalles. Y aquí está mi pintura acrílica, voy a utilizar la marca Arteza. Puedes utilizar cualquier otra marca, siempre y cuando sea pintura acrílica. La pintura acrílica la encuentras en tubos como estos o también en frascos. Los colores con los que vamos a empezar son amarillos, naranja y rojo. Pongamos un poquito en nuestra paleta, iremos de poco a poco para que no se seque. Mezclo un poquito de naranja con amarillo y con este tono voy a pintar la luna. Aplica el color abundante y no importa que no quede muy parejo el tono. Ahora tomo un poco más de amarillo más brillante y sigo las líneas de mi boceto. Así poco a poco hasta estructurar la luna y ahora parte de las estrellas. Primero iré haciendo todas las estrellas, así que estaremos primero poniendo todo lo que va en amarillo. Es importante que sigamos la forma de nuestro boceto. Hay que hacer las formas circulares y limpiamos nuestro pincel. Ahora sí, ya tenemos la base amarilla de todas nuestras estrellas. Ahora con un poquito de color naranja voy a delinear algunas partes de la luna, no todas. El delineado no tiene que ser perfecto. Ahora con este mismo color voy a incluir el puntito central que tiene cada estrella. Y enjuagamos nuestro pincel. Ahora voy a utilizar amarillo para la parte inferior donde, me faltó una estrella aquí. Vamos a poner esta que faltó y repetimos el procedimiento. Muy bien, ya está todo más amarillo y sigo esta línea del horizonte que va justo debajo de las nubes y voy a aplicar pinceladas amarillas horizontales y dejo algunos espacios en blanco. Ahora con un amarillo más claro voy a ir cubriendo otras áreas sin saturar el amarillo que ya tenía puesto. Ahora un poquito de ocre para sombrear la luna y también para algunas partes de las estrellas. Solamente aplica un poquito. Te recomiendo que apliques bastante pintura para que nos quede una textura como si fuera pintura del óleo. Ahora utilizaré verde esmeralda y varios tonos de azules. Te recomiendo que utilices todos los tonos de azules que tengas y también vamos a necesitar un poquito de blanco. Y voy poniendo color azul poco a poco en mi godet. Empiezo con este azul que les marco aquí el nombre en la pantalla
y voy siguiendo las líneas del trazo de mi boceto en forma circular alrededor de la luna y de las estrellas. Recuerda no saturar totalmente y deja algunos espacios en blanco para los demás azules. También pon bastante textura, o sea, bastante pintura. Ahora con otro azul, que el nombre aparecerá aquí en la pantalla, voy a rellenar un poquito más alrededor de la luna, de las estrellas y listo. Sigo rellenando esos espacios poco a poco hasta que se ve ya un poquito más saturado. Ahora con un azul un poco más fuerte. Si no tienes estos colores en específico, no importa. Puedes utilizar todos los azules que tengas o puedes mezclar azul fuerte con blanco hasta hacer diferentes tonalidades. Y así poco a poco cubrirás el cielo. Así que bueno, aquí yo he aplicado un azul un poco más fuerte y es el mismo procedimiento. Si se fijan, siempre voy siguiendo la dirección de las líneas. Aquí ya pueden ver un poquito más de textura. Y la textura y la dirección de las líneas es lo que me genera el movimiento visual. Ahora con el azul ftalo, que es el más oscuro, voy a hacer las siguientes líneas para crear un poquito más de sombra. Y de nuevo voy alrededor de la luna y de las estrellas, pero solo un poco. Y voy a acentuar esta parte de lo que viene siendo la nube. Y listo. Enjuago bien mi pincel, lo limpio. Y ahora voy a utilizar el color verde esmeralda. Aplico un poco y con este voy a colocarlo alrededor de la luna, entre la parte amarilla y azul. Así que hago líneas, simplemente líneas libres, fluidas y que tengan textura. Ahora voy a aplicar un poquito de blanco con el verde esmeralda para hacerlo un poquito más claro. Se fijan, no tiene que estar totalmente combinado. Y con este voy a seguir rodeando en el verde que ya tenía. Es entre el verde y el azul. Ahora, con esta combinación de verde y blanco voy a rodear las estrellas, haciendo líneas alrededor. Recuerda poner bastante textura. Y puedes poner también un poco de azul claro, azul con blanco. Y voy a delinear aquí la parte de la nube. Listo. Y con el color blanco que tengo en mi pincel, voy a ir haciendo más líneas. Y no necesito poner azul, simplemente color blanco y al mezclar con el azul que tengo en el fondo cambia a un azul más claro. Así que voy a seguir haciendo estas líneas con blanco y un poquito de azul para lo que viene siendo las nubes. Y seguimos la dirección de las líneas. Puedes mezclar los azules que quieras, pero es importante que agregues más color blanco que azul, ya que es la parte que se va a ver más clara. Aplico más color blanco y así hasta completar la forma de la nube. Siguiendo la línea que se va cerrando como si fuera un remolino. Poco a poco hasta tener mi primer nube lista. Ahora con la segunda. Si se fijan, hago un delineado más oscuro para que sobresalga una sobre otra. Puedes dar sombreados alrededor, en las orillas, más oscuros. Y poco a poco vamos
rellenando con los tonos de azules que quieras, pero recuerda, las nubes van más claras, así como un color azul cielo. Pero bueno, entonces ahora ya que tenemos nuestras nubes listas, vean esa textura, ¿les gusta? Voy a limpiar mi pincel, lo enjuago bien con agua y voy a hacer la parte debajo de las nubes con otro tipo de azul y voy a remarcar, voy a rellenar esa parte que falta, que es la parte del cielo que está debajo de la nube. Y ahora con un azul un poco más fuerte voy a poner otro sombreado línea entre línea. Recuerda no mezclar tanto las líneas, sino más bien que quede la pintura fresca encima de la pincelada que ya tenías. Y ahora con un poco de azul más claro voy a hacer algunas líneas en la parte amarilla. Son líneas que van horizontales hacia abajo, como tratando de enroscarse. Ahora aplico un poquito de blanco para suavizar los azules y relleno algunas áreas. Dejamos el amarillo, no hay que cubrirlo totalmente. Así que bueno, esto ya quedó. Ahora con la siguiente área donde ya había hecho un repaso en amarillo, voy a agregar un poquito de azul, lo cual se va a combinar un poco y algunos tonos pueden quedar verdosos, pero no importa, así va la pintura. Y agrego un poquito de blanco para suavizar los tonos azules o verdosos y otro poquito más de azul por aquí. Son líneas pequeñas, son líneas que no necesitan mucha presión, simplemente déjalas ir suavemente y listo. Y con color blanco ahora, después de haber enjuagado mi pincel, voy a poner un poquito de color blanco alrededor de las estrellas y un poquito también dentro de. Puede salir un poquito más hacia el área azul para crear este efecto más claro. Y así lo hago con todas las demás estrellas. También voy a agregar un poquito más alrededor de la luna. Ahora me voy hacia esta área donde voy a poner azul más intenso. Empiezo con un delineado que es como una especie de montaña. Y bueno, aquí se ve más dramático el color. Lo uso bastante intenso y también hago otra mezcla con un poquito de blanco para hacer un azul más claro que voy a posicionar en esta área. Ahora con el azul más claro que tengo de la mezcla que hice con azul con blanco, voy a delinear un poco debajo de la parte que ya tenía pintado y sigo poniendo colores azules en esa área. Los llevo cerca de donde empieza el pueblo. Aquí es donde ya empieza el pueblo. Y bueno, aquí agrego, si se fijan, la pincelada va hacia abajo. Enjuago mi pincel y voy a hacer la parte izquierda inferior que va junto con la parte de los azules. Y voy a poner el color intenso de nuevo. Recuerda rellenar bien tu pincel para que quede la pintura bastante intensa y con textura. Entonces enjuago mi pincel y ahora voy a tomar un poquito de color naranja. Solamente un poquito y voy a agregar algunas líneas. Las pongo dispersas en esta parte azul y también del lado derecho, solamente algunas áreas. En la parte de la nube hay algunas líneas naranjas que vamos a colocar. Puedes ver en tu pintura, en tu impresión o desde tu celular en donde ubicarlas. Están por la nube, son muy poquitas, así que
no lo saturen. Ahora con el color amarillo solo agregaré unas cuantas líneas. La verdad es solo para dar un poquito de luz a las nubes, así que son solo unas cuantas líneas y listo. Ahora sí regreso hacia la parte azul y pongo un color amarillo claro para que le dé ese efecto de luz. Y listo, voy a limpiar mi escritorio porque ya se me manchó. Les recomiendo que si su servilleta ya está muy manchada o su frasquito con agua, lo reemplacen. Y ahora sí voy a pintar las áreas verdes del pueblito y voy a utilizar dos tipos de verde, uno claro y uno más oscuro. Empiezo por el más oscuro y hago este tipo de línea enroscada. Son como los árboles que están detrás de las casas. Limpio mi pincel y ahora voy a utilizar el color azul. Voy añadiendo color azul y voy aclarando con un poco de blanco. Y aquí quedan más líneas entre verdes y azules. Tengo aquí mi verde esmeralda y hago algunas líneas más para darle un poco más de textura clara a los árboles. Y esta parte de la esquina izquierda ya está casi lista. Voy a aplicar un poco de amarillo combinado con verde y ahí mismo en el papel hago la mezcla. Ya que tengo lista esa parte del paisaje, ahora me voy de lleno a pintar las casitas. Voy a empezar con un azul claro para lo que parece ser la iglesia. Esta punta, este techo de punta que tiene aquí. Y así poco a poco voy pintando las casitas. Puedes hacer las casitas tan detalladas como quieras. Ahora voy a utilizar el color café o siena tostado para la parte de los techos y de algunas otras casas que por ahí se ven en la pintura. Y sigo con los verdes, los amarillos, los rojos. La verdad son trazos muy fáciles, todo a base de líneas. No tienes que poner mucho detalle. Y lo que sí te recomiendo es que utilices un amarillo brillante para las ventanas, que son las ventanitas con luz. Ahora me voy a poner a pintar esta parte, el primer plano, que es como una especie de arbusto. Ups, me faltó un puntito. Con el color verde y café voy a mezclar aquí estos colores, pero la base va a ser en verde intenso, con las líneas hacia abajo, y las líneas hay que darles como una especie de curvaturas para que la misma curva te cree la textura visual del movimiento. Y seguimos así hasta cubrir todo nuestro arbusto verde. Vean las texturas, se ve padrísimo. Y ya casi queda listo, pero voy a incluir un poquito más de color café en esta parte del arbusto, como una especie de delineado que le va a dar sombra y definición a las partes de este arbolito. Entonces la línea la hacemos súper suelta, sin precisión, y simplemente creamos una especie de curvas. Ahora voy a agregar unos pequeños detalles con rojo y naranja, simplemente algunas pequeñas líneas
para que no se vea tan plano. Y ahora con color amarillo ocre voy a darle un poquito de luz a mis partes del arbusto, así que simplemente algunas pequeñas líneas en forma de ondas y listo. Aquí quedó ya nuestro arbolito. Ahora con blanco voy a dar algunos pequeños detalles en las partes debajo de la nube, como si fuera entre la montaña. Si se fijan, son unas líneas bastante pequeñas, un poco onduladas. Ahora con amarillo, otras líneas en la parte inferior izquierda y la luz de las ventanas. Ahora con color negro. Para esto necesitamos un pincel un poco más delgado, o si has estado trabajando con el delgado todo el tiempo, no importa, está bien. Este pincel nos va a ayudar a delinear y a intensificar con la pintura negra que tenemos. Así que damos algunas líneas alrededor de las nubes, de las montañas, del pasto. Las líneas que veas totalmente oscuras en tu imagen, en tu celular o en tu impreso a color, son las que vamos a añadir como parte final de nuestra pintura. Estas líneas nos van a ayudar a definir y a darle el toque final a nuestro trabajo en acrílico. Y a delinear bien todas las casitas, los techos, las ventanas, las puertas. No tiene que ser totalmente detallado, puedes hacerlo tan detallado como quieras. Y listo, ya terminamos nuestra noche estrellada. ¿Les gusta? Vean esas texturas. Los colores están increíbles, súper brillantes, y creo que por eso es una de nuestras piezas favoritas. Ya una vez seco, retire el tape con cuidado. Nuestra pieza ya está lista para ponerla en un marco. Y bueno, espero que les haya gustado esta actividad con pintura acrílica. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir este video. Nos vemos a la próxima. Bye.